Muy buenas tardes en una entrega más del Rugido del León, porque como nuestros televidentes ya saben, el león ibérico vuelve a rugir. Hoy tenemos un invitado de excepción, Daniel Gómez Aragonés, un gran especialista en el reino visigodo de Toledo. Como nuestros televidentes saben, hace poco hicimos un programa sobre el tercer concilio de Toledo, donde los visigodos ocuparon un gran protagonismo en nuestro programa. Y Luis Carlón, presidente de la Asociación Cultural Fernando III el Santo de Palencia, y un servidor, vamos a atosigar a Daniel Gómez Aragonés a preguntas, godos y más godos. Muy buenas, Daniel, ¿qué tal? Muy buenas, amigos. Un honor, un placer, un privilegio estar aquí con vosotros. Sevilla, Toledo, Palencia. Sí, señor. Pues nada, Luis y yo, tú sabes que también somos grandes apasionados de esta parte de nuestra historia. Yo te quería preguntar así para romper hielo, Daniel. Tú eres de formación, ¿no? De humanidades. Además, yo creo que yo te llevo un par de años. Tú eres del 83, ¿verdad? Efectivamente, 83. Yo soy del 81. ¿Cómo así, Daniel, a ti te ha interesado desde muy niño prácticamente los godos? ¿Por qué los godos? Buena pregunta, muy buena pregunta. Pues yo la verdad que soy de la EGB, de los buenos tiempos de la EGB, o los añorados tiempos de la EGB. De hecho, coges ahora un libro de sexto de EGB, por ejemplo, por aquí yo tengo uno, y dices, madre mía, qué diferencia, ¿eh? Y ojo, estamos hablando de que son textos de los años de finales de los 80, principios de los 90, ¿eh? O sea, democracia plenamente asentada, por supuesto. Yo siempre tenía claro que quería encaminarme hacia la historia, y en este caso hacia la historia de España, pero claro, evidentemente tienes que de alguna manera especializarte. Y siempre tiene algo, siempre considero así, ese toque romántico, el hecho, entre comillas, de los perdedores, ¿no? En este caso, la Hispania visigoda, el reino visigodo de Toledo, entre comillas, los perdedores, si nos vamos al año 711, por supuesto. Entonces, teniendo en cuenta ese factor, teniendo en cuenta que estaba en la ciudad de Toledo, teniendo en cuenta que además un buen día, cosas de la vida, descubría La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián, La Aventura de los Godos, Jesús Callejo, Carlos Canales y demás. Digamos que todos esos ingredientes ya fueron poco a poco tocando en el alma, poco a poco tocando en el corazón, y que luego yo considero que todas las personas, digamos que hemos venido aquí a algo. Tenemos un cometido, tenemos una obra, tenemos una misión. Como decimos nosotros aquí en Toledo, nuestro grupo, con mi compañero Gonzalo y mi compañero Julio, un apostolado, de comillas y con respeto. Y no sé, pues de alguna manera eso entró en mí, yo consideré que es el camino que tenía a seguir, y ahora con 37 años creo que de momento no me he equivocado. La verdad que yo estoy de acuerdo contigo. Es que yo hablaba, Daniel, con Luis, hace poco hablábamos que hemos pasado de que nuestros padres tenían el temor aquel absoluto, la famosa lista de los reyes godos que hacían aprenderte en el colegio, y de eso hemos pasado a totalmente ignorarlo en nuestra historia, porque yo, por ejemplo, que estudié historia en la Universidad de Sevilla, aunque yo me fui más por la ruta de historia de América, pero sin embargo es que encuentro uno incluso pocos materiales y pocos incentivos para centrarse en una época que es fundamental por nuestra historia. Yo te escuché a ti una vez decir que lo que somos, en buena parte, lo debemos a esta parte concreta de la historia. ¿Cómo hemos pasado de una cosa a otra, Daniel? Yo creo que hemos pasado por algo muy sencillo, porque España no es un país de grises. España es un país de blanco o de negro. Somos un país, ya lo sabéis vosotros, muy pasional, para lo bueno y para lo malo. Y yo creo que eso, en cierta medida, también se refleja un poco en la cuestión de los godos. Bien es cierto que yo siempre he dicho, el estudio de la España visigoda arrastra una serie de estigmas que se fueron desarrollando a lo largo del siglo XIX, a lo largo del siglo XX, el uso que se pudo hacer durante la dictadura, el franquismo, etcétera. Todo eso fue, yo creo que generando una especie de rechazo totalmente absurdo y sin ningún sentido, por supuesto. Ello sumado a que la gente tuviese que estudiar una lista de reyes que realmente era como una tabla de multiplicar. 7 por 1 es 7, 7 por 2 es 14. No es plantearte quién es Alarico II, quién
es Eurico, quién es Leovigildo, quién es Recaredo, quién es Chindasvinto, quién es el primer rey de la lista, Alarico I. O sea, eso, el quiénes eran y qué habían hecho, pero sobre todo en qué habían contribuido a nuestra historia, era secundario. Yo creo que todos esos ingredientes sirvieron un poco para alejarlo. Más luego, aparte, hay que tener en cuenta que es un periodo de historia muy importante, porque para entender lo que es España, para entender lo que es la Reconquista, tienes que irte a este periodo. Y claro, como aquí en España también somos un poco particulares con nuestra historia, parece que también eso puede generar cierto rechazo, que es totalmente absurdo. También insisto, a lo mejor es una palabra que estoy repitiendo bastante, pero es así. O sea, la mejor manera de conocer la historia de España, lo que ha sido, lo que somos, y que en buena medida todavía puede que seamos, es fundamental irse al Reino Visigodo de Toledo, es fundamental conocer los siglos 5, 6, 7, 8. No puedes entender a Alfonso I, a Alfonso II, a Alfonso III, a Alfonso VI, no puedes entender a los reyes de León, a los reyes de Castilla, a los reyes de la Corona de Aragón. No puedes entender nada de la Edad Media sin entender esta época. De ahí su importancia. Yo es que te lo he escuchado, yo te he leído tus libros sobre el esplendor del reino visigodo, sobre la invasión bizantina, y es algo que tú defiendes con bastante fervor, diría yo, ¿no? Yo estoy viendo a Daniela Luis, le estoy viendo cara de inspiración, se está mesando unas barbas muy visigodas, y yo quiero escuchar a Luis, porque Luis seguro que tiene ahí en su mente, tiene un montón de cosas para exponer, ¿no? Y para preguntar y para parlamentar, que finalmente es para lo que estamos. ¿Qué dices, Luis? ¿Qué tal, Antonio? Y nada, pues bienvenido aquí al Rugido del León. Bien hallado, don Luis. Daniel, que bueno, yo le conozco de una charla que dimos en Cabra, ¿verdad? Sobre ¿Es verdad? Es verdad. Y luego, pues quería felicitarle por los paseos por el Toledo Mágico que organiza junto a Gonzalo. Muchas gracias. También tuve el honor de participar con ellos ahora un año más o menos, un poco más, y me pareció fantástico cómo lo lleváis, lo bien que tratáis nuestra historia, sin politiqueos, sin ideologías, sino con la verdad por delante, transmitiendo pasión por lo nuestro. Y bueno, fue una tarde fantástica. Tengo pendiente, lo sabes, ir también a Madrid, que estáis haciéndolo ahora también en Madrid. También, efectivamente. Ahora estamos Madrid, un poco Madrid, por muy bonito que sea, no es Toledo. No, pero uno de los objetivos es ver la conexión, incluso todavía existente, por supuesto, entre Toledo y Madrid, Madrid y Toledo. Y de hecho no es casual que una de nuestras rutas en Madrid arranque en el famoso barrio de la Latina, y en este caso en la calle de Toledo, ni más ni menos. O sea que también es un objetivo, ¿no? Ver cómo siempre hemos estado muy conectados en la piel de todos. Parece que ahora sí tenemos muchas más divisiones que las que había antaño. Bueno, pues yo voy a hacer unas preguntas un poco quizá no habituales. La primera va a ser muy sencilla. Tú sabes que yo soy de una tierra que se llama los Campos Góticos, la tierra de campos góticos, ni más ni menos. Y que además pues aquí tenemos desde referentes como la iglesia de San Juan de Baños, la capilla de la catedral, que es visigoda, la gruta, ¿no?, original sobre la que se construyó la catedral de San Antolín, y bueno, pues muchas ruinas y restos visigodos. 1300 años después de la caída del reino visigodo, y teniendo, desde luego, claro, y luego quiero hacerte alguna pregunta al respecto por ahí, que la Reconquista es una continuidad del reino, ¿qué nos queda a los españoles de hoy en día a nivel cultural, a nivel incluso lingüístico de la época visigoda? Bueno, pues realmente nos queda mucho más de lo que creemos o de lo que a priori pueda parecer. A nivel material, has dado buenos datos en Palencia. En Palencia, por ejemplo, tenemos la Basílica de San Juan de Baños, la iglesia de San Juan de Baños, alucinante, auténtica joya que todo buen español debería visitar al menos una vez en su vida, porque además es una tierra donde se come muy bien, se come y se bebe muy bien, las cosas como son. Hay en venta de baños de Cerrato en este caso. Y a nivel material, como te digo, esas auténticas joyas que en otros lugares de Europa, con sus monarquías también germánicas, no tuvieron, o por lo mejor miento, no se conservan a día de hoy, no se conserva al mismo nivel las iglesias que tenemos aquí de San Juan de Baños, Quintanilla de las Viñas, San Pedro de la Nave, Santa Comba de Bande.
Santa María de Melque, ahora Barro para Casa, San Pedro de la Mata, etcétera, etcétera. Son auténticas joyas arquitectónicas. Por ejemplo, Santa María de Melque, que la tengo aquí apenas a media hora, 40 minutos, en el año 2019 recibió 20.000 visitas. 20.000 visitas, que es una auténtica pasada. Entonces, a nivel material tenemos eso. Pero es que tenemos mucho más, porque no podemos entender la historia del derecho español sin la época visigoda, evidentemente. Tenemos el derecho español, una parte muy importante está basado, hablo a nivel histórico, en el Liber Iudicorum. Liber Iudicorum, que en la Edad Media da lugar al fuero juzgo, que seguramente sea archiconocido por todos los espectadores del Rugido del León. A nivel lingüístico me comentabas, los godos, antes de llegar a Europa Occidental, hablaban la lengua gótica. Cuando entran en las Galias la siguen hablando, pero poco a poco, digamos que su uso va decreciendo, va cayendo en contra del latín, y ya lo que es a finales del siglo VI, pues evidentemente se impone el latín, cuando tenemos lugar el Tercer Concilio de Toledo, con Recaredo, etcétera, etcétera, porque la lengua gótica, sabéis que era la lengua del culto arriano, de la herejía arriana. En cuanto se prohíbe, lógicamente, pues poco a poco va desapareciendo. Pero sí tenemos términos germánicos en la lengua española, gran parte de ellos provenientes del estamento militar, del ámbito militar, ya sé, la palabra guerra, por ejemplo. Yo creo que eso es muy clara. Pero yo creo que el mayor legado que nos ha dejado la Hispania visigoda, que nos ha dejado el reino visigodo de Toledo, engarza con lo que hemos comentado antes con Antonio. Nosotros en las visitas que hacemos al Museo Arqueológico Nacional siempre decimos una cosa, una cuestión que yo creo que además es clara y no admite margen a la duda o al debate. Y es que a nivel de herencia genética, a nivel de sangre, los españoles somos celtas e íberos. Celtíberos. Celtas, celtíberos e íberos. Eso yo creo que no hay margen de duda. A nivel cultural, somos eminentemente romanos. Sí. Eso es así. Nuestra cultura, la cultura occidental, es una cultura romana. Famosa película de Monty Python que han hecho los romanos por nosotros. Siempre digo ese mismo chiste. Pero a nivel de proyecto ideológico, a nivel de proyecto político, a nivel de proyecto religioso, independientemente de lo que podamos creer hoy en día, en el siglo XX, siglo XXI, lo que pueda creer una mujer o un hombre de la España actual, y a nivel identitario, somos el reino visigodo de Toledo. Total y absolutamente. O sea, esos tres pilares son los que configuran, de alguna manera, la esencia de la historia de España. Y claro, gran parte de esto se lo debemos, como estamos hablando, un pilar muy importante a la Hispania visigoda, al reino visigodo de Toledo. Pero es que hay más, porque a nivel, volviendo de nuevo a la cuestión más netamente cultural, tenemos el canto visigótico mozárabe, tenemos distintas obras escritas por autores como San Isidoro de Sevilla, por favor, las etimologías, una auténtica enciclopedia del principio del siglo VII. Es que hubo un personaje como San Isidoro de Sevilla, que en gran parte de la Edad Media es el faro intelectual de todo el Occidente. Repito, el padre intelectual de todo Occidente era San Isidoro de Sevilla, que escribió una obra que, para que lo entienda mejor la persona que le pueda sonar un poco más extraño, una especie como bueno, yo es que soy muy vintage, lo de Encarta, de Wikipedia, para que nos entendamos, ¿no? O sea, cualquier palabra la encontrabas en dicha obra, en las etimologías, y te explicaba de dónde venía y el por qué. O sea, a mí es una fuente fundamental, me parece súper interesante. Bien, es cierto que hay otras muchas más obras, muchas de ellas de contenido religioso, algunas de contenido historiográfico que nos sirven ahora para adentrarnos a analizar y estudiar esa época. Por supuesto, ¿qué no decir del tesoro de Guarrazar? ¿Qué no decir de esa orfebrería visigoda? O sea, otro de los grandes legados culturales que nos deja la Hispania visigoda, que nos deja el reino visigodo de Toledo. Yo esto lo comento siempre, pero es que es así. Si nosotros vamos al Museo Arqueológico Nacional y nos dicen, señores, damas y caballeros, España ha vuelto a ser invadida, estamos en 1711, estamos al principio del siglo XIX, otra vez ha venido aquí Napoleón, las tropas napoleónicas, mejor dicho, solo podemos salvar 2 piezas del Museo Arqueológico Nacional. No nos da tiempo a más. Dama de Elche y Tesoro de Guarrazar. Sí. Yo creo que no admita duda. Y además, es que el Tesoro de Guarrazar, más allá del valor económico que pueda tener, porque evidentemente ves el oro, ves las piedras preciosas, es una de esas piedras que resume perfectamente la esencia del reino visigodo de Toledo, lo que significaba el reino visigodo de Toledo, y por ende te resume gran parte de lo que es España. Y así podríamos seguir, yo no paro. No, está bien. Totalmente de acuerdo. Además,
primero son unas piezas que siempre que las miras pues te quedas obnubilado. De hecho han puesto una réplica en la, no sé si la última vez que estuviste lo viste, han puesto una réplica en la iglesia de San Juan de Baños y bueno, pues el Sí, aura que da es... Y bueno, son el símbolo de la monarquía hispánica por excelencia, porque, claro, lo que explicabas un poco al principio de la época del franquismo, pues probablemente, claro, el franquismo se preocupó mucho de recuperar esos tesoros perdidos para simbolizar la unidad de España en entredicho y, bueno, pues eso creó un cierto celo hacia los godos, ¿no? Sin tener ninguna culpa en ello. Pero bueno, ¿tú qué crees? ¿Que hay opción de que haya algún tesoro más como el de Guarrafar o el de Torre del Jimeno por allí que esté esperándonos? pues ¿O va a ser a difícil? colación de lo que comentas, Luis, dos cosas. Una de ellas con lo que dices de la defensa de la unidad, si es que una de las mejores cosas que tiene España es una unidad desde la diversidad. Claro. O sea, una diversidad inmensa y grandísima que ya es recogida en época visigoda. Exactamente. O sea, ya San Isidoro en su alabanza a Hispania así lo recoge. Sí, sí. Oh España, madre de pueblos. O sea, ese sentido ya se entiende. Lo que pasa que, bueno, ahora como somos así de especiales para lo bueno y lo malo, en lugar de aprovechar, de alegrarnos, de sentirnos privilegiados en esta espectacular, magnífica y fantástica diversidad que tenemos, lo utilizamos para tirarnos pilas entre nosotros. Pero insisto, eso también es muy nuestro, ¿no? Es muy cainita del sentido español. Sí. Y lo que me dices con el tema de los tesoros, ese tesoro de Guarrazá, ese tesoro de Torre del Jimeno, yo quiero pensar que sí. Yo quiero pensar que sí. A lo mejor peco de excesiva pasión por la cuestión visigoda, pero yo quiero pensar que sí, porque tenemos dos ejemplos muy claros con Guarrazá y Torre del Jimeno. Seguramente los que se puedan encontrar no serán de un valor tan excelso, tan elevado como estos dos, porque han sido Guarrazá, de lo que se encontró a mediados del siglo XIX a lo que vemos hoy en día expuesto, no solo en el Museo Arqueológico Nacional, sino en Francia también hay alguna pieza expuesta, dista, porque se perdió mucho por el camino. Bueno, espero que algún día hagan una película sobre el tesoro de Guarrazá, porque daría para mucho. Pero yo sí creo que algo podemos encontrar más allá del paso del tiempo, más allá de los saqueos que hubo y que por desgracia en algunos casos todavía sigue habiendo. Yo creo que alguna cosita, o quiero creer que alguna sorpresa todavía nos queda. Sería emocionante, ¿eh? Sería emocionante que en nuestro tiempo se encontrase otro tesoro así, ¿no? Totalmente. Bueno, yo es lo que le digo a Luis, Daniel, a veces cuando escucho, por ejemplo, que sean en la misma Catedral de Córdoba, que aparecen nuevos materiales arqueológicos visigodos, o en Toledo, digo, es que parece que hasta las piedras están queriendo hablar, ¿no? Totalmente, o sea, aquí en Toledo tenemos, y imagino que gran parte de los espectadores del Rugido del León lo habrán visto alguna vez, todo el jaleo con el yacimiento de Vega Baja, etcétera, etcétera. Sí. Para aquel que no lo ubique en Toledo, hay que salirse fuera del casco antiguo y hay que ponerse mirando hacia lo que es el río, hacia lo que es la fábrica de armas, hacia lo que es el hospital de parapléjicos, etcétera, etcétera. Ahí hay un espacio inmenso que no se van a ver bloques de pisos, por eso es una de las cosas que se quieren poner allí. Y evidentemente cuando se habla de los restos, por ejemplo, de Vega Baja, no vamos a esperar ver allí San Juan de Baños, por ejemplo. Evidentemente no tenemos ese nivel de monumentalidad, tenemos un nivel de restos más a nivel de cimentación, o sea, da igual. ¿Por qué? Porque cualquier piedra que se encuentre en ese lugar es una parte determinante de la historia de España, porque estaríamos hablando del complejo palatino y episcopal de época visigoda. Véase en este caso la iglesia pretoriense de los santos Pedro y Pablo. Es que eso prácticamente, y a lo mejor me lanzo un poco, es la E de España, para que nos entendamos. O sea, ni más ni menos. Evidentemente estoy viéndolo con distancia y sometido a debate, a crítica y análisis, pero es que es así. Es así, entender el significado que tiene la iglesia de los santos pretorienses Pedro y Pablo es muy importante, es muy, 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 muy importante, dicha basílica palatina. Entonces, bueno, pues sí es cierto que poco a poco las excavaciones arqueológicas van avanzando, también tenemos el propio yacimiento de Guarrazar, con nuestro querido amigo Juan Manuel Rojas, el director de dicho yacimiento, que se puede visitar
cuando salgamos de todo este jaleo de fase 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, yo animo y convino a todo el mundo a que visite dicho yacimiento, porque además una de las cosas más interesantes que están dando las investigaciones, que está dando su director, Juanma Rojas, es que lo que se pensaba hasta ahora, que el tesoro de Guarrazar, las coronas, fuesen de Toledo, recogidas y llevadas a esconder a dicho lugar ante la invasión islámica, esa teoría está cayéndose y asentándose una nueva, y además con mucha lógica, y es que las coronas serían de Guarrazar, porque en ese lugar habría un complejo vinculado evidentemente a la monarquía y también evidentemente a la cuestión religiosa, porque había una especie como de santuario, de manantial. Rojas lo define un poco tipo Lourdes, para que os entendamos, con un hospital para peregrinos, etcétera, etcétera. Pero también muy cerca de Toledo nos encontramos en Arisgotas, muy cerquita de Orgaz, y el yacimiento de los Hitos. Pero bueno, no solo por yo barrer aquí para casa, para Toledo y provincia de Toledo, como decías, Antonio, en Córdoba, en la provincia, la Comunidad Autónoma de Madrid, también están encontrando muchos restos, magníficas excavaciones, y así en muchos puntos de España, porque realmente lo que se necesita es una buena política de trabajo arqueológico-cultural para recuperar una época que forma parte de nosotros de una manera, insisto y me repito, totalmente esencial. Sí, tú sabes, Daniel, bueno, yo te he leído también sobre la invasión bizantina de España. Luis y yo también somos apasionados de la historia bizantina, que uno llega a la universidad, a la misma facultad de historia, y apenas ha visto nada en el colegio, cuando es una presencia cultural importantísima. Yo te he escuchado a ti que tú defiendes que Toledo y Constantinopla eran dos grandes polos de cultura de nuestro mundo, ¿no? Yo te quería preguntar, Daniel, ¿cómo fue esa relación, digamos, de amor-odio entre godos y bizantinos? Porque eso daría para mucho y daría para hacer series, para escribir novelas. ¿Hubo un amor-odio, una tiranía? ¿Cómo fue eso? Pues, totalmente. Yo siempre digo, porque antes de lanzarme a responder hay mucho, no sé si decir debate, ¿no? Pero sí choque en decir, no hay que usar el término Imperio Bizantino, hay que usar el término Imperio Romano de Oriente. Sí, bueno, pero para entendernos, ¿no? A mí sinceramente, yo los uso indistintamente. Me da igual, o sea, me da igual. Bien, es cierto que cuando nos metemos más en el siglo VI, VII, a partir de ahí me gusta más usar bizantino, cuando estamos en el siglo IV, V, me gusta más Imperio Romano de Oriente, pero bueno, tanto monta tanto, ¿no? Si se me permite. Pues realmente todo lo que es el influjo, la política, la obra, la historia del Imperio Romano de Oriente, muchas veces no le damos el valor que merece. No le damos la importancia que merece. No olvidemos que el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, no cae hasta mediados del siglo XV, hasta el año 1453. O sea, un territorio que se consideran herederos directos de Roma, pero de la Roma más áurea que nos podamos imaginar. Evidentemente, en el siglo VI, cuando se desarrollan todas las monarquías germánicas, véase los ostrogodos con Teodorico el Grande, véase los francos con Clodoveo, véase aquí en España cuando tiene lugar la batalla de Bouillé, ya comienza a desarrollarse la Hispania visigoda, en este caso Teudis, Teudiselo, Atanagildo, Agila, Atanagildo, Leovigildo, etcétera, etcétera. El rey político es el Imperio Romano de Oriente, sin lugar a dudas. De alguna manera, todo el mundo quiere ser como el Imperio Romano de Oriente, pero independiente también de él. Y esto, sobre todo, el que más lo marca es Leovigildo. Porque, por ejemplo, en el caso de los francos, Clodoveo asume la superioridad política del emperador, pero Leovigildo es de alguna manera el que dice, hasta aquí hemos llegado. O sea, nosotros no tenemos que responder ante el emperador, por decirlo así, sino que nosotros, asumiendo también nuestra herencia romana, somos algo nuevo. Somos algo nuevo. Somos el reino visigodo de Toledo. Somos una monarquía independiente. ¿De acuerdo? Pero claro, Leovigildo, ¿qué es lo que hace? Utilizar los símbolos del poder bizantinos para justificar su proyecto político, incluso para justificarse él mismo. Por eso aparece su efigie en las monedas, por eso pone su nombre en las monedas, cosa que hacían los emperadores, por eso funda ciudades, cosa que hacían los emperadores, Recópolis en la provincia de Guadalajara.
por eso también hace una revisión de las leyes, por eso abole la ley absurda ya de la prohibición de los matrimonios mixtos entre visigodos e hispanos-romanos, que ya para finales del siglo VI está totalmente superado. Por eso Leovigildo, como dice San Isidoro, usa manto real, por eso se sienta en solio, en un trono, para diferenciarse del resto, decir, ojo, que yo ahora soy el rey, ojo, que yo ahora soy el referente político. Todo eso es una imitación, la imitatio imperi, que se denomina a nivel historiográfico. Es una manera que, siguiendo los modelos bizantinos, justificar el poder. Pero evidentemente, digamos que estás copiando a tu referente, te comías a tu padre político, por decirlo así, cosa que es lógica. O sea, todas las monarquías bárbaras, todas las monarquías germánicas, lucharon contra Roma en mayor o menor medida, contra los romanos, pero querían ser a nivel político realmente como los romanos. Porque si tú quieres crear una estructura de gobierno, una estructura política, tu referente es Roma. Es que no hay margen de duda. O sea, no se puede hacer de otra manera. Tú ya no eres una tribu perdida en los bosques luchando. No, no. Si quieres asentar un estado de verdad, la mejor manera es tener un referente. Y ese referente, evidentemente, Roma y Constantinopla. Y ahora que digo Constantinopla, con lo que has dicho antes con Toledo, es que realmente es así. Es que en el siglo VII, en todo lo que es el mundo mediterráneo, los dos faros intelectuales, culturales, políticos e ideológicos eran Constantinopla y luego Toledo. Porque además, seguramente cuando Leovigildo desarrolla la condición de Toledo como capital, aunque bueno, venía de atrás ya con Atanagildo y puede que ya en parte con Teudis, ese referente de cómo hacer una gran capital, por un lado es evidentemente Rávena, pero sobre todo es Constantinopla. Sobre todo es Constantinopla. Entonces, Bizancio siempre fue un modelo. Siempre fue un modelo. ¿Qué es lo que pasa? Que independientemente de todas estas cuestiones, también hubo choques, hubo enfrentamientos militares, monarquía visigoda e imperio bizantino. Y todo esto surge en un proceso muy, muy curioso que vosotros también conocéis bien, que es un contexto de guerra civil a mediados del siglo VI, ¿no? Cuando están luchando Agila por un lado y Atanagildo por otro. Atanagildo decide recurrir a una fuerza extranjera, que en este caso serían los bizantinos, el Imperio Romano de Oriente. Y es ahí cómo llegan, cómo se instalan en el sur de la península ibérica, no llegan a Sevilla, no llegan a Córdoba, sobre todo estamos hablando de ciudades como Málaga, ciudades sobre todo como Cartagena, y hasta ahí estuvieron prácticamente, estamos hablando 40, 60 y tantos años, porque estuvo hasta el año 625. En los 625 es cuando Suintila los expulsa, cuando se tomaría Cartagena, que sería la capital de la provincia de Hispania, provincia, como decimos, dependiente del Imperio Romano de Oriente, Imperio Bizantino, y es en ese momento, esto es muy importante, esa derrota, esa expulsión de las últimas guarniciones bizantinas en Hispania, en la península ibérica, en la piel de toro, supone la unificación peninsular. O sea, la primera vez que la península ibérica está unida en un poder independiente y un poder unificado es gracias a la derrota del Imperio Romano de Oriente, es gracias a la expulsión de los bizantinos, que bien es cierto que estaba atravesando un momento muy difícil en Oriente, con la lucha contra los persas sasánidas, etcétera, etcétera, crisis internas, bueno, otras cuestiones vinculadas a la historia. Daniel, a pero lo mejor, lo que decías es una relación... Sí, a lo mejor es mucho especular por mi parte, ¿no? Pero cuando entran los bizantinos o los romanos orientales, ¿no? Sabemos que a Sevilla y Córdoba no llegaron, pero puede ser que parte de los patricios de Sevilla y Córdoba estuvieran en connivencia con ellos, incluso algún segmento del pueblo hispano-romano estuviera en connivencia con los bizantinos, o es especular demasiado. Se ha hablado en algún caso de ellos, se ha hablado en algunos casos de decir que sí, parte de la aristocracia tardorromana de la zona viese con buenos ojos la llegada de los bizantinos. No lo creo tanto porque, por ejemplo, si aceptamos la teoría tradicional de San Isidoro, de San Leandro y de su familia, ellos son de Cartagena. Y salen de Cartagena, huyen de Cartagena cuando llegan las tropas bizantinas. Entonces, es un poco extraño, ¿no? Es un poco raro esa cuestión. Evidentemente, estamos hablando que es una presencia también limitada, sobre todo es una presencia muy militarizada en lo que es toda esa franja levantina.
porque evidentemente el influjo cultural y político, aunque los bizantinos hubiesen estado ahí, llegaba a través de todo el Mediterráneo y de todo el norte de África. Eso está claro. Pero la relación no solo era de barbarie, no de un enemigo contra otro. ¿Y por qué digo esto? Porque Sisebuto, cuando está realizando las campañas de conquista, porque es algo habitual en los reyes de final del siglo VI, principio del siglo VII, en el norte luchar contra vascones o alguna otra tribu rebelde, puede ser Asturias, etc., y el sur ir avanzando un poquito a poco contra los bizantinos. Pues Sisebuto, en los escritos que nos ha llegado, porque ojo, el rey Sisebuto yo siempre digo que es una especie como de Alfonso X del siglo VII, y lo digo sin ningún tipo de rubor, totalmente, llega a sentir pena de esas luchas contra los bizantinos, de esas masacres que se están realizando. Seguramente también porque, de alguna manera, sabía lo que ocurría en Tierra Santa, lo que estaba sufriendo allí el Imperio Bizantino por defender en la ciudad de Jerusalén contra los paganos, los persas sasánidas, etcétera, etcétera. Sevilla y Córdoba, por otro lado, volviendo a lo que me comentabas, más allá de la cuestión bizantina, bien es cierto que sabemos que cuando Hermenegildo se rebela ante su padre Leovigildo, le dan su apoyo. Y hasta ese momento habían sido ciudades difíciles de llevar por la parte del gobierno central visigodo, pero sobre todo por eso, porque tenían una aristocracia italorromana muy fuerte, muy potente. Pero ya una vez que son sometidas, una vez que ya son totalmente controladas por Leovigildo, no se vuelve a detectar ningún tipo de foco de oposición. Es más, se convirtió en dos ciudades claves, fundamentales y determinantes, no solo en la bética, sino en el funcionamiento y configuración de la Hispania visigoda, tanto a nivel político como a nivel de administración religiosa. Entonces, por eso te digo que más allá que pudiese haber algún hecho puntual de interés, para mí eso desaparece una vez que cae la revuelta de Hermenegildo, todo eso se acaba, porque además, Leovigildo, ya lo sabéis vosotros, no le gustaba andarse con medias tintas. El tema de que hubiese gente rebelde no lo llevaba muy bien. No lo llevaba. Luis, y llegados a este punto, yo veo a Luis muy reflexivo. Tú sabes, Daniel, que Luis y yo tenemos una foto en San Juan de Baño, los dos, que parecemos dos reyes godos allí, ¿no? Llegados a este punto, Luis, que te veo muy reflexivo. ¿Cómo seguimos hablando con Daniel? Estoy preocupado porque nos quedan 7 minutos y hay tanto que hablar que ya lo primero que le voy a decir a Daniel es que habrá que continuar en otro momento porque casi no hemos hecho más que empezar, ¿verdad? Yo voy a dar un salto de unos años hasta primeros del siglo VIII. Ya una vez sucedió el desastre de Guadalete, don Rodrigo muerto, desaparecido. Creo que es importante. El personaje más importante de la historia de España probablemente sea don Pelayo. Yo quiero que Daniel me diga quién cree él que era don Pelayo. Porque hay muchos mitos, muchas leyendas. Desde tu conocimiento científico como especialista e historiador, ¿quién era este don Pelayo? Que además tiene un nombre que a mí me parece un nombre poco godo. Yo siempre he tenido la idea de que quizá era un apodo con el que se le trataba, ¿no? Pues como bien dice Luis, es un personaje muy singular dentro de la historia de España, marcado al mismo nivel tanto por la historia como por la leyenda y el mito, pero es que la historia necesita la leyenda y el mito para poder crecer y desarrollarse. Luego hay que encargarse de quitar el grano de la paja, por supuesto, evidentemente, pero cuando se generan mitos y leyendas sobre un personaje o un hecho histórico, no es una cuestión baladí, no es algo casual. Y en muchos casos tampoco yo me quedaría con que es una mera creación artística o literaria. No, es porque tuvo que ocurrir algún hecho significativo y representativo. Casi recoge la cultura, en muchos casos tanto cultura intelectual como a nivel popular. Pero bueno. Me permites un momento, en las crónicas musulmanas el personaje existe, de hecho. Sí, por supuesto. Además, se le cita que resiste con 30 asnos salvajes en la cova dominica, etcétera, etcétera. Bueno, pues Pelayo, bajo mi punto de vista y sobre todo siguiendo gran parte de los trabajos de la persona que más sabe a nivel mundial sobre la Hispania visigoda, como es el académico don Luis García Moreno, yo apuesto evidentemente por su esencia visigoda, pero el decir esto, que muchas veces cuando se dice año 711 visigodo, muy importante tener en cuenta que en el año 711 la unión era ya total, ya absoluta entre visigodos e hispanorromanos. O sea, ya no había división étnica.
Y en muchos casos, cuando en las fuentes se habla de visigodos, de Ges Gotorum, va todo el mundo reunido. O sea, entran todos. La monarquía quizás seguía siendo esa familia de origen visigodo, pero el resto... Claro, pero esa familia en muchos casos ya también se habían casado con gente... solo hay que ver a Teudis. En el siglo VI, Teudis, que es de sangre ostrogoda en este caso, se casa con una dama hispano-romana. Incluso si nos vamos antes, Ataulfo se casa con Gata Placidia. Pues también en la cúspide del poder también había esas cuestiones. Entonces, eso también es muy importante a tener en cuenta. Por otro lado, yo sí debo considerar que Pelayo estaría muy cerca de don Rodrigo. Don Rodrigo y su familia, que así lo ha apuntado, lo ha señalado el profesor García Moreno, muy vinculados a la ciudad de Córdoba, por cierto. Don Pelayo formaría parte de la guardia espataria de don Rodrigo. Seguramente sería el comes espatariorum, ese conde de los espatarios, ese jefe de la guardia personal del rey don Rodrigo. Seguramente participó en la batalla de Guadalete y se mantuvo fiel a don Rodrigo. Y luego, por su posición política dentro del reino, pero también seguramente por hilos familiares que le conectaban con Asturias, emergió como la persona más adecuada para, de alguna manera, reorganizar esa resistencia que se fue configurando en el norte de Hispania. Porque luego hay que tener en cuenta que hay otro personaje que seguramente la figura de don Pelayo ha eclipsado, que es el duque de Cantabria, Pedro. El Dux Pedro es un personaje muy importante y que seguramente le aportase a don Pelayo un factor que él necesitaba, que eran tropas, que eran guerreros, que eran soldados que don Pelayo poco a poco pudo ir reuniendo en lo que es Asturias. Entonces, como te digo, don Pelayo, independientemente de si fue rey, si fue caudillo, a mí eso incluso me parece secundario, lo importante es que lideró y que empezó a configurar, a articular esa resistencia contra el invasor. ¿De acuerdo? Daniel, llegamos a ese punto, si os parece, sí, porque ya nos está avisando la aplicación. ¿Qué os parece? Cortamos la aplicación y continuamos dentro de breves minutos para ofrecerle un grandísimo programa a nuestros televidentes. ¿Os parece? Por mí, perfecto. Perfecto, juntamos ahí. Pues cortamos un momentito y la segunda parte en breve. Y el león ibérico vuelve.